Buenas noches para todos los asistentes, para los conferencistas que nos acompañan en esta noche. Hoy seguimos con el ciclo de webinar. Para hoy tenemos el tema de facultades y limitaciones de los sindicatos de gremio. Nos acompañan nuevamente los conferencistas, la doctora Silvia Forero, abogada y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, gerente de Corea Abogados, el doctor Esteban Bustamante, abogado especialista en responsabilidad civil y director ejecutivo de FedSalud, y nos acompaña el doctor Mauricio Echeverry, anestesiólogo y director ejecutivo de anestesia. También nos acompaña hoy la doctora Olga Cuides, subdirectora jurídica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Entonces, igual que hace 2 semanas con el primer tema que tratamos en el webinar, les recuerdo que hoy tendremos un espacio de 15 minutos a cargo de la doctora Silvia Forero, con un tema que es un subtema que es facultades y limitaciones desde el punto de vista legal. Tendremos un segundo bloque de 15 minutos con el doctor Esteban Bustamante y el doctor Mauricio Echeverry, que es pliegos de peticiones por parte de los sindicatos de gremio, y al final tendremos un espacio de preguntas, un bloque de 30 minutos, para responder todas las inquietudes que tengan los asistentes. Por favor, tener en cuenta que en la plataforma que ustedes tienen, pueden hacer sus preguntas en el bloque de preguntas, y ahí pueden escuchar todas las intervenciones de los conferencistas, y al final, en el último bloque de 30 minutos, pues revisaremos todas las preguntas que ustedes formulen para que ellos nos puedan dar las respuestas. Finalizando este webinar, también los invitamos a que al terminar nos colaboren diligenciando la encuesta de satisfacción. Entonces los dejo con la doctora Silvia en el primer bloque de 15 minutos. Doctores, buenas noches. Agradecerles de antemano pues la participación, la presencia y el llamado pues que hemos venido realizando para participar de estos espacios de formación y de compartir experiencias por pues las personas que han tenido un importante desempeño y desarrollo en todo el tema sindical. La idea de la sesión de hoy es arrancar con el tema pues desde el punto de vista legal de cuáles son las facultades y limitaciones que tienen los sindicatos para conectar con ya el tema dentro de las facultades, propiamente el tema de la presentación de pliegos de peticiones. Entonces, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que los sindicatos tienen unas características propias de las organizaciones sindicales que los diferencian de cualquier otra persona jurídica que haya en el ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, una de las características de los sindicatos es la libertad, y libertad entendida como la creación y la permanencia de las asociaciones sindicales. Perdón, les decía que una de las características de los sindicatos es la libertad, entendida como la creación y permanencia de las asociaciones sindicales. ¿Esto qué quiere decir? Que los asociados de un sindicato son libres para crear sus sindicatos y para pertenecer a ellos, ¿sí? O sea, no existen limitaciones legales para que un afiliado a un sindicato pues quiera retirarse del mismo. Otra de las características, ¿cómo hago para pasar?
Qué pena con ustedes que aquí el sistema estaba como bloqueado y no me dejaba pasar la siguiente diapositiva. Otra de las características de los sindicatos es la autonomía. Autonomía entendida en su organización, composición, estructura, pluralismo, gestión administrativa y financiera. Es decir, que los afiliados a un sindicato son autónomos para definir cómo va a ser la organización estructural, administrativa y financiera de la organización sindical. Otra de las características de los sindicatos, perdón. Otra de las características de los sindicatos es la independencia. ¿Y qué ha dicho la Corte? Pues que los sindicatos tienen espacios de inmunidad que rechazan y prohíben la intervención arbitraria e intromisión de las autoridades públicas y de los particulares, pero esta independencia, aquí hay una limitación, no es absoluta. Si bien es cierto que tienen independencia en la creación de su organización interna, en definir de manera libre pues sus estatutos, pues esta independencia, esta autonomía, esta libertad no es absoluta y está limitada por el cumplimiento de las normas desde el punto de vista legal y de la Constitución. Es decir, que lo que se establezca o lo que se autorregule por parte de la organización sindical en sus estatutos no puede ir por encima de la Constitución ni de la ley. Esto como características principales de los sindicatos. Ahora miremos las dimensiones que tienen pues los sindicatos. Una dimensión individual, que es lo que les decía ahorita y va pues también compaginado con el tema de las características, y es la posibilidad que tienen los afiliados de ingresar, permanecer y retirarse de un sindicato. Obviamente que el sindicato tiene la facultad de establecer en sus estatutos algunas cláusulas de exclusión, algunas causales de exclusión, perdón, y que si alguna afiliada incurre en alguna de ellas, pues se hará acreedora a la exclusión del mismo, porque lo mismo les decía, los sindicatos tienen la facultad de autorregularse. Otra dimensión de las organizaciones sindicales es desde el punto de vista colectivo y hace referencia a la facultad que gozan los trabajadores asociados a un sindicato para decidir, de conformidad con el orden legal y los principios democráticos, la estructura interna y el funcionamiento de la asociación a la que pertenecen, es decir, una facultad para autogobernarse o autorregularse. Eso pues como dimensiones de los sindicatos. Las funciones de los sindicatos pues están establecidas de manera taxativa en el Código Sustantivo del Trabajo. Yo traje a colación algunas de ellas, no las traje todas, las que considero más importantes desde el punto de vista de gremio. ¿Sí? Entonces, una de ellas es estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y defensa. También tienen como función propulsar el acercamiento de empleadores y trabajadores sobre las bases de justicia, de mutuo respeto y subordinación a la ley, y colaborar en el perfeccionamiento de los métodos peculiares de la respectiva actividad y en el incremento de la economía general. Tienen la facultad de celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales. Esto es importante tenerlo en cuenta. El contrato sindical es una función propia de los sindicatos, ¿cierto? Entonces, es una función establecida por Ministerio de Ley. Ya cada sindicato es libre en su autorregulación de definir si van a cumplir o a desarrollar esta función. Pero digamos que por mandato legal, los sindicatos están facultados para celebrar contratos sindicales. Otra función de los sindicatos es asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente y representarlos ante autoridades administrativas, ante empleadores y ante terceros. Des en cuenta que el sindicato funge como un representante de los trabajadores ante las diferentes autoridades, bien sea administrativas, gubernamentales o ante los mismos pues empleadores. Tienen también la facultad de representar en juicio o ante cualquier autoridad u organismo los intereses económicos
comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y de representar esos mismos intereses de sus afiliados ante empleadores y terceros. Tienen la facultad también de promover la educación técnica y general de sus miembros, de prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad, de presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los empleadores, cualquiera que sea su origen, y que no estén sometidos por ley o convención a un procedimiento distinto o que no haya podido ser resuelto por otros medios. Este tema de la facultad de presentar pliegos de peticiones, des en cuenta que no está definido o orientado para los sindicatos de base, sino en términos generales para cualquier sindicato. Adelantar la tramitación legal, otra de las funciones de los sindicatos, adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los que deban negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar. Declarar la huelga de acuerdo con los preceptos de la ley. Aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en salud estamos ante un servicio público y, como sabemos, pues existen unas limitaciones a la declaratoria de la huelga frente a los servicios públicos. Esto como funciones pues de los sindicatos. La misma pues regulación que pues valga la redundancia, regula las organizaciones sindicales, también establece unas prohibiciones que son definidas por Ministerio de Ley. Primero, atentar contra la libertad de trabajo. Los sindicatos no pueden atentar contra la libertad de trabajo. No pueden obligar directa o indirectamente para el ingreso o retiro del sindicato. No pueden aplicar fondos o bienes sociales a fines que sean diferentes a los del objeto del sindicato. No pueden promover la cesación o el paro ilegal. No pueden promover o apoyar campañas que tiendan a desconocer preceptos legales o actos de autoridad legítima. Les está prohibido igualmente a los sindicatos promover o patrocinar el desconocimiento de normas convencionales o legales que obliguen a los afiliados. No pueden ordenar o recomendar actos de violencia. Básicamente, pues estas son las prohibiciones de los sindicatos. Les en cuenta que dentro del abanico de las posibilidades que tienen las organizaciones sindicales, a diferencia de cualquier otra persona jurídica, pues tienen muchísimas facultades. Las limitaciones son del orden legal y constitucional y son pues prácticamente las que acabamos de ver. Esto pues para dar paso a la intervención que sigue a continuación. No sé si tengan alguna duda, inquietud respecto de lo planteado. O lo dejamos para el final y seguimos más bien con la intervención que sigue para no cortar el tema. Doctora Silvia, muchas gracias. Ahora seguimos en el segundo bloque. Sí, ahora sí, qué pena que hubo un poco de retorno acá. Doctora Silvia, muchas gracias. Seguimos con el segundo bloque. Ese segundo bloque está a cargo del doctor Bustamante y el doctor Mauricio Echeverry. El tema es pliegos de peticiones por parte de los sindicatos de gremio. Voy a ceder la pantalla y el control al doctor Esteban Bustamante. Doctor Esteban, en este momento ya compartimos la pantalla para que usted pueda mostrarnos la presentación y ya puede continuar con su intervención. Listo. ¿Ya se visualiza la presentación? Doc, todavía no se visualiza. ¿Usted ya la tiene ahí abierta? Ahí. Eso, listo, ahorita sí. Listo, doctor, bien, pues, adelante, gracias. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar entonces de los pliegos de peticiones, que fue una de las funciones que ahorita expresó la doctora Silvia como propia de los sindicatos. Y vamos a hablar concretamente de las peticiones en los sindicatos, pliegos de peticiones en los sindicatos de gremio, que es el tema que nos toca pues concretamente a los sindicatos de anestesiología. Primero, ¿qué es un pliego de peticiones? Un pliego de peticiones es un documento donde el sindicato le presenta al empleador con el objetivo de buscar un mejoramiento de sus condiciones laborales y muchas veces de sus condiciones salariales, y que tiene unas facultades
especiales y es de sentar al empleador, en el caso nuestro, a la institución contratante, en un proceso de negociación obligatorio. No es si la institución decide hacerlo o no hacerlo. Y de acuerdo con eso, pues llegar a una negociación entre el empleador, en este caso el contratante, y el sindicato. Les comento que nosotros ya hemos hecho la experiencia con el sindicato anestesial de la presentación de pliegos de peticiones y les voy a ir contando qué resultados hemos tenido con el tema. El pliego de peticiones está regulado en el artículo 374 del Código Sustantivo de Trabajo como una de las posibilidades que tienen los sindicatos de reivindicar sus derechos frente al empleador o la entidad contratante. Bueno, tenemos la facultad de adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticiones. Anteriormente el código decía que tienen que ser solamente afiliados del sindicato los negociadores y los que la tramiten. Ya la Corte permitió que sean apoyados por otras personas no pertenecientes afiliados al sindicato, lo que da la posibilidad de que se nombre, en el caso por ejemplo anestesial, he estado participando yo como negociador en calidad de abogado, sin tener que ser, sin tener que sean solamente los anestesiólogos como afiliados los que pertenezcan al proceso de negociación. Aquí viene la discusión grande y que nos ha dificultado la presentación de los pliegos de peticiones, y es que hay 4 tipos de sindicatos en Colombia. Nosotros somos uno de ellos, que es el sindicato de gremio. Lo primero que sucede cuando presentamos un pliego de peticiones es que la entidad contratante dice: ustedes no pueden presentar pliego de peticiones, solamente pueden presentar pliego de peticiones los sindicatos de empresa. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque ustedes no tienen trabajadores por vínculo laboral en la institución contratante. Esa es la respuesta de las entidades contratantes de los hospitales. Sin embargo, hemos dado la pelea. ¿Por qué razón? Porque el Código Laboral no discrimina la posibilidad de presentar pliegos de peticiones solamente para los sindicatos de empresa. Es una posibilidad legal abierta a cualquier tipo de sindicato. Entonces, ¿qué sucede en el momento en que la institución contratante nos dice: no, ustedes no pueden presentar pliego de peticiones? Elevamos una queja al Ministerio de Trabajo, entidad, a la Dirección Territorial, para que el Ministerio de Trabajo intervenga y abra lo que se llama un proceso pues administrativo sancionatorio que inicia con una averiguación preliminar. Ya eso lo hemos hecho con las entidades contratantes que se han negado a negociar pliegos de peticiones. Ya el Ministerio de Trabajo ha abierto investigaciones preliminares con las entidades que se han negado a negociar con nosotros los pliegos de peticiones. Es decir, en este punto estamos abriendo camino. No tenemos una experiencia previa donde sindicatos de gremio hayan logrado la negociación de pliegos de peticiones. Todo ha sido siempre pliegos de peticiones presentados por sindicatos de empresa. Vamos abriendo camino, como nos ha tocado hacerlo con muchas figuras del contrato sindical que eran inexploradas, pero que la ley las concibe y por lo tanto tenemos la facultad de hacerlo. Entonces no ha sido fácil, es un tema que ha sido difícil, pero el ministerio nos ha apoyado abriendo los pliegos de cargos a esas entidades contratantes que se niegan a negociar pliegos de peticiones con nosotros. ¿Cuáles son los componentes de un pliego de petición? Es decir, el documento que se entrega cuando se presenta un pliego de peticiones, ¿qué debe contener? Entonces, primero, una presentación del sindicato, el marco jurídico en el cual nos amparamos para presentar el pliego. Aquí somos supremamente insistentes en que el pliego de petición lo puede presentar cualquier tipo de sindicato y que la norma no lo restringe solamente al sindicato de empresa. Hacemos una presentación de los negociadores, como ahorita les decía, pues puede haber negociadores que no sean solamente afiliados al sindicato. En el caso de anestesiar, los negociadores que se han presentado es el doctor Luis Fernando Orozco como presidente, el doctor Mauricio Echeverry como director ejecutivo, y yo estoy también como negociador para un apoyo jurídico en ese proceso. Se indica el acta de asamblea que discutió el pliego. Esa acta de asamblea debe tener una antigüedad no mayor a 2 meses antes de la presentación del pliego de peticiones y donde debe quedar muy expresa la facultad que se le dio a los negociadores para adelantar esa negociación. Se hace luego una parte de identificación de las partes, el hospital o la institución, y la identificación del sindicato.
Luego determinamos cuál es el objeto general de la negociación. En este caso es reivindicación de condiciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, aspectos salariales o otras condiciones que en ese pliego pues se vayan a incluir como aspectos a negociar. Se determina una vigencia de ese acuerdo, que es la vigencia que nosotros vamos a proponer, pero que será objeto posterior de negociación durante todo el trámite de negociación del pliego. Luego, nosotros siempre en estos pliegos procuramos citar unos principios generales del derecho laboral, como el principio de favorabilidad, que es inherente al derecho al trabajo, y es que en caso de existir una norma que sea más favorable, siempre se aplicará la norma más favorable a favor del trabajador. Cualquier duda que se genere en la negociación del pliego o en la interpretación de una norma, se aplicará siempre la norma que sea más favorable para los trabajadores del sindicato, en este caso para los afiliados, para los anestesiólogos. Y otros principios citamos pues como principios para ser contenidos dentro del pliego. Posteriormente hacemos el listado de peticiones. Dentro de ese listado de peticiones, no solo las enfocamos a temas de tipo económico, para que no se diga, no, es que los anestesiólogos siempre están negociando solamente temas tarifarios. Incluimos otros aspectos como respeto por el derecho a asociación sindical, como sistema de seguridad y salud en el trabajo, buenas condiciones de trabajo, no solamente desde el punto de vista tarifario, como áreas de descanso, etcétera, etcétera. Obviamente incluimos las condiciones tarifarias. En ocasiones hemos incluido temas como exclusividad, es decir, que se respeten los estándares que tienen los anestesiólogos ya pactados en ese hospital, es decir, que no se incluyan otras figuras de negociación como incluir anestesiólogos por contrato de prestación de servicios o por otras figuras diferentes. Incluimos siempre la obligación de la entidad contratante de no tomar represalias, eso siempre ustedes lo han oído en todas las negociaciones sindicales, de que se respete a los trabajadores que participaron en la negociación, y temas también como el tema de inoportunidad en el pago. Finalmente incluimos una indemnización por incumplimiento en caso de que luego de la negociación la institución incumpla esa negociación, tenga una indemnización pues de tipo pecuniario, y la firma por parte del presidente y el secretario del sindicato, firma ese pliego de peticiones. Esos son los componentes básicamente que debe contener el pliego. ¿Cómo es el trámite de los pliegos de peticiones? Primero, entonces, como les decía, debe haber una asamblea. En esa asamblea debe aprobarse el pliego, en el acta de asamblea debe quedar el pliego como fue aprobado y las facultades que se les da a los negociadores para adelantar el trámite de negociación. Es importante que quede en la asamblea especificada fecha, nombre de los negociadores, facultades especiales que se les dan a ellos, porque a veces si nos falta alguna facultad después, durante el trámite, dicen es que la asamblea no le otorgó facultades, por ejemplo, para conciliar, facultades para disminuir algunos valores que en el pliego de peticiones se habían pedido y que durante la negociación se hayan modificado. Luego de que la asamblea da esas facultades, pues se elabora el pliego completo con una solicitud especial que se hace a la entidad, se radica en la entidad, es decir, en el hospital, y ese documento radicado se le saca una copia y se radica ante el Ministerio de Trabajo. La entidad contratante tiene 24 horas para citar a conversaciones. ¿Qué ha pasado? Que no nos citan a conversaciones. Entonces nos toca irnos por el trámite largo, y es solicitar al Ministerio de Trabajo que imponga multa a la entidad contratante, que es entre 5 a 10 salarios mínimos. El Ministerio de Trabajo inicialmente lo que hace es que inicia una investigación preliminar donde le pide a la entidad contratante, al hospital, que aporte una cantidad de documentos. Dentro de ellos les pide aporte el acta de la primera reunión donde usted citó a la entidad, a la organización sindical para negociar. Obviamente no la va a tener, y de ahí viene la posibilidad del ministerio de imponer la sanción porque no nos citó a la negociación durante las siguientes 24 horas. Entonces abre el Ministerio de Trabajo el proceso administrativo sancionatorio, donde concluye obligando a la entidad contratante, al hospital, a iniciar conversaciones. Después de ese inicio de conversaciones, la ley da 20 días para arreglo directo, entre las partes prorrogables hasta por 20 días más. Luego de concluidos esa primera prórroga de 20 días, es decir, los 40 días totales, se debe suscribir un acta.
el acta debe dejar claro cuáles son los aspectos que se negociaron y cuáles aspectos no se negociaron. De ahí luego, con los aspectos no negociados, viene la decisión del sindicato de si convoca un tribunal de arbitramiento o convoca huelga. Ahí totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Silvia, nosotros tenemos muchas limitaciones para hablar de huelga. Entonces nos vamos a un tribunal de arbitramiento, además porque el artículo 452 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice que para los casos donde están comprometidos servicios esenciales, públicos esenciales, como el caso de nosotros de la salud, debe acudirse al tribunal de arbitramiento. Entonces ahí no nos vamos a una declaratoria de huelga, sino a un tribunal de arbitramiento, que se conforma por 3 personas. Una elegido por el sindicato, otra elegida por la institución contratante, es decir, por el hospital, y otra que la se elige entre ambos árbitros, eligen el tercero. Si ambos árbitros no se ponen de acuerdo en el tercer árbitro, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad para elegir ese tercer árbitro, para que de todas maneras quede conformado el tribunal. Y fíjense que ese trámite es supremamente rápido. El tribunal tiene por ley 10 días para fallar. Cuando hablamos de días, siempre hablamos de días hábiles. Y ese fallo que da ese tribunal de arbitramiento, esa decisión es una decisión que es obligatoria para las partes. Entonces, fíjense que luego de iniciado el trámite, son 20 días de arreglo directo con 20 días de posibilidad de prórroga, y si no se da un arreglo, pues el tribunal intervendrá y tendrá 10 días. Es decir, por todos serán 50 días hábiles. Es un trámite, pues, que me parece que es un trámite bastante rápido. La dificultad es el inicio del trámite, que sea admitido el pliego, que la entidad contratante entienda que un sindicato de gremio también tiene facultades legales para adelantar pliego de peticiones, y que el ministerio nos ayude presionando a esa negociación, como mediante la apertura de un pliego de cargos cuando la entidad contratante se niega a iniciar conversaciones, que es lo que usualmente pasa. No les gusta iniciar conversaciones desde la recepción de pliego, amparados en que no tenemos trabajadores vinculados laboralmente. Bueno, hay una figura que siempre nos han preguntado por ella cuando se inicia una etapa de negociación con la entidad a través de un pliego de peticiones, y es la figura del fuero circunstancial. ¿Qué es esto? La ley dice: todos los trabajadores que estén inmersos o vinculados en un proceso de negociación de un pliego de peticiones quedan protegidos por este fuero. Consiste en que no pueden ser despedidos durante el tiempo que dure la negociación y el tiempo posterior que se logre pactar. Las entidades desde el inicio se niegan a respetar ese fuero circunstancial, dicen que eso no les ampara porque es que no son trabajadores vinculados laboralmente. Pero cuando uno va a la norma en ningún momento dice que el fuero circunstancial solo aplica para trabajadores por vínculo laboral. Pero ahí volvemos a lo que les decía anteriormente. Estamos abriendo camino con la figura del pliego de peticiones en los sindicatos gremiales. Inicialmente nos niegan el fuero circunstancial, pero a través de quejas ante el ministerio y de solicitudes al ministerio para que el ministerio adelante procesos sancionatorios, es que logramos que la entidad contratante definitivamente nos llame a negociar. Aquí hay una situación. Es un tema que está regulado por la ley, pero que definitivamente necesita el acompañamiento jurídico permanente, porque no es solamente presentar un pliego de petición a la entidad contratante, la entidad lo va a negar. Necesitamos que el abogado esté permanentemente insistiendo que vaya al Ministerio del Trabajo, que hable con el inspector. Aquí nos ha correspondido con el doctor Mauricio Echeverría, inclusive hablar con el director territorial y le explicar al director territorial que se trata de sindicatos de gremio, explicarle la norma, mandarle oficios donde nosotros le decimos: señor Ministerio de Trabajo, no hay norma que impida la presentación de pliegos de peticiones a los sindicatos gremiales. Es decir, es un tema de muchísimo lobby, de muchísimo acompañamiento casi que diario, para que tanto la entidad contratante como el ministerio accedan a que se desarrolle pues la negociación del pliego de peticiones. Es un tema necesariamente de abogado. ¿Por qué hago tanta insistencia en esto? Es porque muchos me dicen: no, mándenme un formato de pliego de peticiones, y definitivamente los anestesiólogos lo pueden redactar, pero si no se tiene un abogado de base dentro del sindicato, el adelantamiento del pliego es muy difícil de hacer, porque el inspector, aún yendo el anestesiólogo, sabe que el anestesiólogo no tiene conocimientos jurídicos
no le genera el temor de tener un abogado al frente insistiendo y con la posibilidad de iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Entonces, necesariamente necesita el acompañamiento de abogados, sobre todo por la discusión que se presenta en cuanto a que nosotros podamos o no podamos presentar un pliego de peticiones. Eso es todo. Yo creo que ya entonces pasamos a la etapa de preguntas. Buenas noches. Doctor Esteban, muchas gracias. Daremos inicio entonces al bloque de preguntas. Tenemos 30 minutos. ¿Sí, señor? Sí, no, para terminar hay algo concluir antes de que empiecen las preguntas. Acá, tanto como lo hizo la doctora Silvia, como lo hizo el doctor Esteban, como pueden ver, esto es un camino que apenas estamos empezando a recorrer. ¿Por qué? Porque obviamente encontramos muchas barreras que quieren evitar que los sindicatos de gremio puedan tener las mismas características, las mismas ventajas que tienen los sindicatos de base. Partiendo porque encuentro uno de los mismos funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo posiciones en contravía de no querer aceptar esto y desconocer la característica del contrato colectivo sindical como un contrato laboral y queriéndolo hacer ver como un servicio de prestación de servicios, como un contrato de carácter civil de prestación de servicios, que es la misma interpretación que quieren hacer ver las instituciones. Entonces ahí es donde uno tiene como organización, y si recuerdan la charla pasada, a uno lo ven como uno se ve. Si nosotros nos convencemos y defendemos la posición, que somos un contrato colectivo de trabajo, esa es la posición que tenemos que defender y tenemos que demostrar, porque hoy no nos van a ver de la manera de simplemente un contrato de carácter civil. Es primera barrera, la institución y los entes de control. Segundo, los mismos sindicatos de base, los sindicatos de izquierda, como ven nuestras organizaciones como una competencia y como una figura que va en contravía de los intereses de ellos. Entonces son ellos los mismos los llamados a desconocer la lucha que nosotros estamos dando. Entonces, obviamente este no es un trabajo fácil, como hemos dicho la otra vez, es un trabajo que tiene que ser con un respaldo jurídico muy fuerte. O sea, uno tiene que tener un equipo jurídico que le responda a las necesidades de la organización, que conozca, porque eso es otra limitación. En la mayoría de los abogados desconocen mucho el contrato colectivo sindical, y adicional, una junta directiva y unos coordinadores de núcleos que defiendan y tengan muy claro las garantías y derechos de sus sindicatos. Y fundamental, ser demasiado juiciosos, porque cuando uno va a pelear, pues obviamente tiene algo muy claro, y es que van a buscar todas sus debilidades, y ya están, se los decía ahora. Primera debilidad, que las juntas no se reúnan. Segunda debilidad, que los contratos sindicales no hayan sido depositados en el ministerio. Tercera, que no se hagan las asambleas que son de obligatorio cumplimiento 2 veces al año. Cuarta debilidad, que cuando se define presentar un pliego de peticiones sea aprobado por la asamblea. Entonces hay que ser muy juiciosos con las actas de las asambleas. O sea, la figura sindical es un regalo que nos dieron de tanto pelear con nosotros, que terminaron dándonos la mejor herramienta, pero como cualquier herramienta, el uso adecuado que se le dé es el que termina teniendo el éxito o no de las cosas. La herramienta per se, por sí sola, no logra el éxito, es el uso que nosotros le demos. Muchas gracias, ahora sí los dejo para las preguntas. Gracias, doctor Mauricio. Entonces, ahora sí iniciamos el bloque de preguntas. Tenemos media hora para el bloque de preguntas. Quiero recordarle a todos los participantes que en la herramienta que estamos usando para el webinar hay un bloque que dice preguntas. En este bloque, allí pueden desplegar el bloque y formular su pregunta. Yo la leeré acá para que cualquiera de los conferencistas dé la respuesta. Aquí empezamos con una pregunta que se le formula a la doctora Silvia y dice así: ¿cuál debe ser la determinación del sindicato ante los afiliados que hacen todo lo posible en una IPS para que no se continúe con un contrato sindical allí, pero si aceptan continuar en otro núcleo? ¿Se puede iniciar un proceso de desvinculación del sindicato? Buenas noches. ¿Qué es importante tener en cuenta allí?
Si bien es cierto, los sindicatos tienen la facultad de autorregularse y lo hacen a través de los estatutos, también es cierto que esa autorregulación no es ilimitada y no puede contrariar los mandatos legales ni constitucionales. Creería que siempre y cuando en los estatutos se establezcan cuáles son las prohibiciones de sus afiliados y no vayan en contravía de las disposiciones legales, se podría establecer la posibilidad de una causal de exclusión, pero no orientada puntualmente a como allí lo plantean, sino por realizar actos que van en contra de los intereses de los demás afiliados, de los fines propios de la organización sindical, ¿cierto? Entonces, creería que sabiéndola orientar y siempre y cuando esté bien regulada en los estatutos, se podría plantear. No sé si el doctor Esteban pueda complementar con la experiencia que ha tenido con el sindicato allí en Antioquia. Silvia, hola, Mauricio Echeverri. Hola, doctor. Sí, bien. Les cuento la experiencia, porque incluso en estos días en la Junta Directiva teníamos la discusión. Entonces hay que recordar que uno en el sindicato tiene dos calidades, la calidad de afiliado y la calidad de afiliado partícipe. La calidad de afiliado partícipe la da el hacer partícipe de un contrato sindical. Esa calidad de afiliado partícipe a través de un contrato sindical está basado en unos derechos y deberes que además de los estatutos del sindicato se basan en el reglamento de contrato sindical. Entonces usted, como junta directiva, puede iniciarle un proceso disciplinario a ese afiliado y retirarlo del contrato sindical. Obviamente, respetando el debido proceso, que no se nos puede olvidar. Entonces, esa parte se puede hacer, pero para expulsar, y óigase bien, y esto es una cosa que no nos podemos equivocar, para expulsar un anestesiólogo o un afiliado a un sindicato del sindicato, hay otra cosa en los estatutos diferente al reglamento de contrato sindical, y son las faltas y los derechos y los deberes del afiliado al sindicato. Y para poderlo expulsar, la única manera de expulsarlo es en la asamblea de delegados o asamblea de afiliados del sindicato, donde tiene que haber una mayoría absoluta para poderlo expulsar. O sea, Mauricio Echeverri no lo pueden echar de anestesiar como tal en una decisión de junta directiva, tiene que ser de asamblea para no incurrir en una violación, porque acuerde que los sindicatos tienen muchos derechos, pero también podemos ser intervenidos por el Ministerio de Trabajo por violación pues por lo que mismo que explicaba ahora la doctora Silvia. O sea, tenemos una autonomía, pero no podemos ir en contra de la ley. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Bueno, siguiente pregunta para el doctor Esteban Bustamante. Para la elaboración del pliego, ¿se necesita una asamblea del sindicato o solo una asamblea de los afiliados partícipes en cada núcleo? Una asamblea del sindicato. El sindicato es el que aprueba la elaboración del pliego de peticiones, porque realmente las asambleas de núcleo no existen. Lo que pasa es que nosotros tenemos una confusión, y es que como nosotros desarrollamos preponderantemente contratos sindicales, siempre confundimos el afiliado y afiliado partícipe, pero realmente para la ley, asamblea es solo una y es la asamblea del sindicato. Gracias, doctor Esteban. Hay otra pregunta para usted. Dice, ¿qué herramienta inmediata tenemos para que una vez formulado e instituido un pliego de peticiones, la empresa no opte por perseguir, amenazar con despidos aún o posteriores al fuero circunstancial? Listo. Nosotros, precisamente dentro de los pliegos, siempre tenemos la herramienta de las no represalias como negociación, de que no se van a tomar represalias. Igual pedimos el acompañamiento del Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo sea garante de que se respeten los derechos laborales dentro del proceso de negociación y posteriores a ellos, pero siempre incluir dentro del pliego las no represalias. Gracias, doctor Esteban. Hay una pregunta que no sabemos si quedó incompleta. Invitamos al doctor Álvaro Luna para que nos diga si de pronto puede volvernos a formular la pregunta. Dice, para la doctora Silvia, tenemos el caso de un colega que tuvo un accidente grave con TR. Hasta aquí llegó la pregunta. Doctor Álvaro, si desea volver nuevamente a formular la pregunta para que la doctora Silvia pueda responder.
Ah, bueno, aquí ya está la pregunta. Dice, buenas noches, tenemos un colega que tuvo un accidente grave con TS, quien determina la idoneidad para cumplir con su labor y autoriza su reincorporación laboral. ¿Tienen experiencia o casos similares? Pero bueno, es que no entiendo muy bien cuál es la pregunta. Si tuvo un accidente y tiene una incapacidad, si está en un estado pues de valoración médica, incapacidad o calificación por pérdida de capacidad laboral, pues en teoría este profesional goza de una protección especial que se denomina estabilidad laboral reforzada, y es que no puede ser desvinculado de su cargo pues durante esta condición, mientras tenga la protección especial, a no ser que exista autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, no sé si hacia ese lado está orientada la pregunta porque no me es claro. Lo importante pues allí aclarar es que las personas que han sufrido alguna disminución de su capacidad laboral gozan del principio de estabilidad laboral reforzada, que, repito, implica que no pueden ser desvinculados de su cargo con ocasión a esta discapacidad, ¿cierto? Y que la única posibilidad para desvincular a un trabajador que tenga una condición de estabilidad laboral reforzada es que exista autorización del Ministerio de Trabajo. No sé si allí respondo la pregunta o iba orientada por otro enfoque. Algo adicional, doctora Silvia, y es, primero habría que diferenciar si fue un accidente de trabajo, ¿cierto? O si fue un accidente, una enfermedad general, pues un accidente fuera del área de trabajo. En ambas circunstancias, pues pasa lo mismo que dice la doctora Silvia, y es que mientras usted esté en una situación de incapacidad, usted está protegido, usted no lo pueden desvincular. Llámese porque esté con contrato individual de trabajo o por contrato colectivo de trabajo. Obviamente, lo otro es que si pasa de 180 días, pues ya habrá que, porque inicialmente está en una incapacidad, ya entrará en un proceso de evaluar si iría ya a una pensión de invalidez parcial o permanente, que ya se pediría a la Junta de Invalidez regional, pues o local, médica, la evaluación de esta, que se hace inicialmente a través del fondo de pensiones, se solicita y ya ellos terminan determinando no si se considera una invalidez permanente o parcial, y ya posteriormente, dependiendo de lo que esta falle, la ARL, si fue una enfermedad profesional, pues un accidente de trabajo, perdón, o la EP o el fondo de pensiones y la EPS, si fue una enfermedad general, entrarán a apelar o no o aceptar esa posible invalidez parcial o permanente. Pero pues ahí no tiene que ver si es contrato individual de trabajo o contrato colectivo, es la característica de estar aportando al sistema de seguridad social, incluso en situaciones de prestación de servicios, sino que el problema de los prestadores de servicios es que como el empleador es usted mismo, entonces obviamente ahí es donde entraría usted, teniendo que buscar un abogado para decirle, venga, demuéstreme que realmente mi contrato de prestación de servicios realmente es una intermediación laboral donde yo tengo una relación directa con la institución donde trabajo, cosa que no tendría esa dificultad si estuviera en un contrato colectivo de trabajo, que es otra de las ventajas que tiene el sindicato de gremio. Sí, señor Don, muchísimas gracias por pues, tan importante complemento. También es importante allá aclarar que cuando se contrata la prestación del servicio de anestesiología, se contrata el servicio más no el suministro de personal, y eso es importante aclararlo. Entonces, pese a la situación que tengamos, pues con este afiliado partícipe, si es del caso, suponiendo que es el afiliado partícipe que tuvo este accidente, pues el sindicato tiene la obligación de seguir prestando el servicio de anestesiología a través de su personal, ¿cierto? No quiere decir que por el accidente que tuvo el afiliado partícipe pues se vaya a dejar de prestar el servicio, porque recuerden que los sindicatos no pueden actuar como empresas que suministran personal, como empresas de intermediación laboral, sino que prestan es un servicio, y la prestación del servicio es de anestesiología. Entonces, pues para que lo tengan allí en cuenta cuando sucedan estas situaciones, se debe reemplazar
o se debe pues proveer el servicio, no reemplazar, pues reemplazar obviamente, pero la función o el objeto del sindicato es la prestación del servicio y para eso tiene la autonomía administrativa para fijar o definir el personal que va a disponer para la prestación del mismo. Doctora Silvia, hay una continuidad a la pregunta y es, hacia determinar que el colega ya puede elaborar, que esté en condiciones de hacerlo, ¿quién es la autoridad que le compete? Pues es que todo lo que decía el doctor Echeverri, todo depende de si fue un accidente de trabajo, si fue un accidente de origen común. Entonces, si fue un accidente de trabajo, quien hace toda esa calificación es el área de medicina laboral de la ARL. Y será el grupo de medicina laboral quien determine que ya está en condiciones aptas para reincorporarse o en su defecto que deben hacerse los movimientos y las adecuaciones de personal para hacer una reubicación laboral. Lo mismo ocurriría en caso pues que fuera de origen común, pero allí no sería la ARL, sino la EPS, el grupo de medicina laboral de la EPS, quien haría esta gestión, a no ser que ya sobrepase pues los 180 días, como lo definía el doctor Echeverri, donde se remite pues a fondo de pensiones. No sé si allí se responde la pregunta. Bueno, nuevamente tenemos 5 minutos más para responder preguntas. En este momento ya no hay más preguntas. Eh, Les recuerdo que tenemos el próximo webinar, el próximo 10 de mayo, ¿sí? En intervenciones estratégicas de los sindicatos de gremio. Con esto estaríamos dando por terminado el webinar de hoy. No hay más preguntas formuladas para los conferencistas. Entonces agradecemos la participación de todos los asistentes y obviamente la participación y el acompañamiento de esta noche de los conferencistas. Eh, Hacen una pregunta adicional, dicen dónde podemos tener acceso a las grabaciones. Para la próxima sesión les compartiremos, porque estamos grabando las sesiones, pero aún no se ha determinado en qué parte se van a publicar. Entonces, quedo con la tarea y para la próxima sesión yo les contaré dónde se pueden descargar esas grabaciones que quedan de todo este ciclo de sindicalismo. Entonces, a todos muchas gracias, una buena noche y nos vemos a través del webinar, a través del ciberespacio, el próximo 10 de mayo. Doctor Esteban Bustamante, doctor Mauricio Echeverri, doctora Silvia, muchas gracias por su tiempo y asistencia esta noche y nos vemos pronto entonces. Gracias, doctores. Muy amables. Estoy sobre el criterio.